Vamos a dedicar esta conferencia a presentar la figura y el pensamiento de un gran intelectual de los últimos tiempos, con gran influjo también en la actualidad, que se llama Antonio Gramsci, quien nació en Cerdeña en 1891 en el seno de una familia de clase modesta. Eran 6 hermanos, el padre y la madre, que vivieron con cierta penuria económica. Este joven Antonio, de físico débil, pero de inteligencia muy despierta, muy robusta desde pequeño, termina allí sus estudios secundarios en la isla de Cerdeña y luego va a Turín, donde se inscribe en la universidad. Allí tuvo ocasión de conocer a Palmiro Togliatti, que sería el gran dirigente del Partido Comunista luego de la Segunda Guerra Mundial. Y el tiempo que transcurre su vida en la universidad se va formando Gramsci una mentalidad revolucionaria. Poco a poco Italia se estaba industrializando, Milán se iba convirtiendo en un gran centro industrial, que tenía allí la fábrica Fiat, como un centro, digamos, del futuro proletariado organizado, el proletariado italiano. En 1914, el año del comienzo de la Primera Guerra Mundial, se inscribe Gramsci en el Partido Socialista, comenzando entonces su labor periodística, escribe algunos artículos a lo largo de 2 o 3 años. En aquel tiempo, la vida política italiana se desarrollaba en torno a 2 grandes partidos, el de los liberales y el de los socialistas. Eran 2 partidos muy viejos, decrépitos, agotados, podríamos decir, y precisamente en 1919 aparecen 2 nuevos partidos más juveniles, con más empuje. El primero fue el de un sacerdote, don Luigi Sturzo, Partito Popolare Italiano, que sería la futura democracia cristiana, y el segundo movimiento que apareció rejuveneciendo la vida política italiana fue el fascismo, ya que también en 1919 Mussolini creó los primeros fasci di combattimento con la intención de instaurar en el país lo que él llamaba un nuevo orden. Frente pues a los 2 viejos partidos agotados, liberales y socialistas, y estos 2 partidos nuevos, el Partido Popular y el fascismo, Gramsci fue perdiendo confianza en el socialismo y así hacia fines de 1920 firmó un manifiesto que recoge las ideas de una facción del Partido Socialista, la facción comunista, y así nació el Partido Comunista Italiano el 21 de enero de 1921, siendo Gramsci miembro del Comité Central y director de su periódico L'Ordine Nuovo, que desde entonces se convirtió en diario. En 1922 Gramsci es elegido como delegado italiano en el tercer congreso del Comintern, que se celebra en Moscú, y allí tiene ocasión de conocer más íntimamente a Lenin, que tenía en aquel tiempo 54 años, si bien ya estaba muy mal de salud, grave podríamos decir. Y también, así que presenció la decadencia de Lenin, pero pudo hablar con Lenin. También presenció el ascenso político de Stalin al poder, designado en 1922. Y también trató con Trotsky, el victorioso jefe del Ejército Rojo, así que tuvo contacto con los 3 que hicieron la revolución, Lenin, Stalin y Trotsky. Conoció bien el comunismo con sus dirigentes. Él se encontraba cómodo en Rusia, ahí vivió varios años, aprendió ruso y durante ese lapso se casó con una joven comunista alemana, Julia Schucht, de la cual tuvo varios hijos. Desde Moscú se exaltó esta figura de Gramsci como un hombre inteligente de Occidente que tendría que orientar todo el avance comunista en el Occidente. Luego de esto, Gramsci se traslada a Viena, que era un centro importante, y en 1924 hay en Italia elecciones generales. En ellas el fascismo obtiene mayoría absoluta, pero él es elegido diputado por el Partido Comunista Italiano. Gramsci tenía entonces 33 años y allí en la Cámara se mostró
como un hombre inteligente que mantiene debates especialmente con los fascistas e incluso directamente con Mussolini, que alguna vez fue a la Cámara. Mussolini lo tenía un gran respeto como un adversario, por cierto, pero hombre, y él también le tenía mucho respeto a Mussolini como gobernante y como estratega político. Poco a poco Gramsci se fue dando cuenta de que su situación en la Italia fascista se hacía cada día más comprometida y entonces despachó a su mujer a Rusia y a sus hijos y él se dispuso a afrontar las consecuencias de sus actividades revolucionarias. En 1926 fue detenido, acusado de incitación al odio de clases, de instigación a la guerra civil y otros cargos, y fue condenado a 20 años de prisión, y así recluido en la celda, en 1929 comienza a escribir en cuadernos escolares que le daban sus carceleros reflexiones sobre la vida cívica italiana y la estrategia política que a su juicio había que seguir en Occidente en la presente coyuntura. Luego de 4 años de prisión, su salud, siempre endeble, se deteriora y tras un amago de tuberculosis fue llevado a una clínica de Roma, siempre como detenido, donde murió en el año 1937. Cuando se cumplieron 50 años de su muerte, los partidos comunistas de todo el mundo hicieron homenajes, celebraron el aniversario de su muerte, rescatándolo un poco del olvido en que estaba sumido. La mujer de Gramsci y sus 2 hijos vivían hasta no hace mucho, por lo menos los hijos, creo, en Rusia, yo no sé actualmente si viven todavía. Uno era un artista de música clásica, otro era marino, militar, creo, etc. Está enterrado Gramsci en el Museo Agnóstico de Roma, cerca de la Puerta de San Pablo.